Kenneth Gergen es un psicólogo norteamericano que nació en el año 1935 y ha desarrollado una prominente carrera académica en la enseñanza y en la investigación de la psicología y especialmente de la psicología social. Es profesor ya emérito de la Escuela de Psicología del Swarthmore College en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y ha sido el protagonista de lo que muchos llaman una metateoría que ha permitido hacer una relectura de la psicología en términos generales a partir de sus trabajos que se iniciaron tempranamente en la década del 70 y que se fueron consolidando especialmente hacia fines de la década del 80 y principios de la siguiente. En este material revisaremos algunos aspectos de los aportes de Gergen, ofrecidos especialmente en una de sus obras, quizás la más famosa, la de mayor amplitud de difusión, incluso por fuera del mundo académico, que es un libro que salió editado en el año 1991 con el título The Saturated Self, que ha sido traducido al español tardíamente, quizás en el año 2006, y la traducción del título es El Yo Saturado. Este libro, como decíamos, se convirtió en una especie de bestseller, en el sentido de que la difusión de la lectura excedió con mucho el ámbito académico para llegar al público en general. Nos interesarán especialmente los aportes de este autor en el sentido de que sus fundamentos han sido tomados y reelaborados por el campo de las terapias familiares y más ampliamente el campo de la psicoterapia, específicamente las terapias de tradición sistémica que por entonces, como hemos descrito en un recurso anterior, es decir, por la década del 80, se encontraba en pleno proceso de recepción de la influencia del constructivismo como metáfora o como soporte epistemológico para la reelaboración de los abordajes clínicos. Gergen ataca directamente lo que él llama las concepciones románticas y modernistas del yo, en el sentido de ubicar al yo como sede de los procesos de identidad y de individuación, que para él son propias de un discurso y una lógica relacionada con la perspectiva moderna o de la modernidad. Su principal tesis es sostener la idea de que la saturación social a la que estamos sometidos en este contexto posmoderno, bombardeado por información y requerimientos de participación y de comunicación constantes y permanentes de diferentes índoles, en los diferentes planos relacionales, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación y demás, van produciendo un cambio profundo en nuestro modo de comprender nuestro yo o nuestra propia identidad. El posmodernismo, o esta etapa de la historia que algunos designan como posmodernidad, para Gergen pone en tela de juicio el concepto de la esencia personal, esta idea tan propia para este autor de la modernidad, en donde las personas somos realmente una determinada cosa en oposición a cosas que no somos. Para él, la idea esta de que hay algo que nosotros somos realmente es precaria, es producto de una cultura que se desarrolló en un determinado momento histórico e inclusive él describe, en términos comparativos, una serie de investigaciones antropológicas en donde se expresa que en otros contextos sociohistóricos y culturales esta identidad individual en la que nosotros sostenemos nuestra experiencia o tendemos a sostener nuestra experiencia habitual es un supuesto que no es comprendido o no es compartido en absoluto. En definitiva, lo que sí parece ser compartido en los diferentes marcos culturales y sociohistóricos en donde los seres humanos desarrollamos nuestra vida y nuestras relaciones, es que el sentido de sí mismo, de nosotros mismos, e inclusive las emociones que nosotros sentimos, que creemos un patrimonio completamente intrínseco, personal, nacen, se desarrollan y tienen sentido siempre en un contexto relacional. Dicho de otra manera, la identidad para Gergen es producida por las narraciones
que surgen en los intercambios comunes en los grupos sociales. Se remite la identidad a narraciones del yo más que a elecciones individuales, es decir, nuestra identidad es una identidad relatada y ese relato está consensuado y articulado en nuestra red de relaciones personales. De hecho, las emociones ocupan un lugar en ese contexto, pues corresponden a modos de funcionamiento social que se insertan en determinadas secuencias relacionales y escenarios compartidos. En otras palabras, en la propuesta de Gergen propone una crítica a la perspectiva modernista del mundo, como si el mundo fuera una máquina que hubiera que descifrar y comprender para manipular. Nos propone la idea de que tenemos la posibilidad de ser protagonistas de múltiples libretos a los que somos invitados a participar y a escribir en conjunto en nuestra red de relaciones con otras personas, y a partir de ahí ir elaborando lo que consideramos nuestra identidad en el marco de esa red relacional. Por ende, se pone en cuestión la idea de que hay ciertas características del yo que son propias, que son internas, que son intrínsecas, y Gergen considera esto una herencia del romanticismo y de la edad moderna que ya ha terminado. En este sentido, la realidad tal y cual la vivimos, la tejemos en cada una de las relaciones que sostenemos con otras personas, y inclusive más, las vamos consensuando, vamos negociando las categorías que consideramos que son nuestra experiencia vivida. No hay, naturalmente, un acceso a un mundo o a una realidad estable, sino que todo el tiempo vamos deconstruyendo y reconstruyendo significados de manera consensuada o conflictiva con los demás para establecer el criterio de nuestra identidad, de quiénes somos y de quiénes no somos. Esta es una construcción dinámica, colaborativa y compartida. En ese sentido, Moniel Jaim, que es un terapeuta familiar de origen belga, propone la idea, en términos comparativos, de las matrices epistemológicas del construccionismo social versus el constructivismo, de que ambas perspectivas son perspectivas que no son dualistas, es decir, ni el constructivismo ni el construccionismo social reconocen la existencia de un mundo objetivo y de un sujeto que lo conoce. Esta discusión para ambos modelos epistemológicos está superada. Lo que sucede es que para el construccionismo social de Gergen, el constructivismo permanece ligado a una tradición del individualismo que ubica la construcción de saber de alguna manera como intrínseca al individuo, en el sentido de apoyarse en los fundamentos neurofisiológicos para entender cómo una persona construye su realidad. Esta idea, para Gergen, es criticable en el sentido de que es considerable el constructivismo como un nuevo bastión de ese individualismo que para este autor debería haber quedado atrás al superar la perspectiva modernista e dualista. Esta revisión crítica de la identidad, planteándola como un constructo que no es individual, que no se asienta en la radicalidad de la esencia personal en términos modernistas, sino que es fruto de la discusión y la contraposición de discursos y de las relaciones en donde esos discursos establecen sus luchas y sus criterios, es definitivamente una mirada que resuena y que tiene eco en muchas otras disciplinas, más allá de la psicología, sobre todo en discursos y
planteos que han sido muy críticos con los supuestos conceptuales hegemónicos. Estamos hablando de las teorías de género, estamos hablando de las metodologías antropológicas de investigación que se centran más en los análisis etnográficos. Es decir, la intención de Gergen es ubicar a su construccionismo social en el barco de este grupo de teorías y de planteamientos que están llamados a realizar una revisión crítica de las categorías que con más estabilidad han tratado de describir la realidad y la experiencia humana en los últimos 200 años. Y en ese sentido es donde la perspectiva del construccionismo social desembarca en el interés de los terapeutas sistémicos que empezaron a ponerse en contacto con estas ideas de Gergen y otros autores a partir de la década del 80 y empezaron a partir de ese contacto a reformular sus propias categorías acerca de la identidad, de los síntomas, de las emociones, de lo familiar, de lo relacional, y ese contacto con el soporte epistemológico del construccionismo social también fue muy fértil. Permitió producir varios modelos de abordaje clínico, de los cuales en este curso vamos a tomar solamente de forma arbitraria, porque no hay otra razón, uno de ellos, que veremos en recursos posteriores, que es la terapia llamada narrativa, pero no es de ningún modo el único abordaje o la única declinación que las terapias familiares sistémicas tuvieron al contactar de forma burbujeante con estos supuestos epistemológicos tan críticos del statu quo de la ciencia y del conocimiento que desarrolló Gergen y otros autores bajo el término construccionismo social.